Bueno, pasamos entonces al panel de lenguaje claro. Sí, bueno, sí. A cargo de la doctora Silvia Bianco, consejera y presidenta de la Comisión de Fortalecimiento Institucional y Planificación Estratégica del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, doctora. Le damos el paso. Bueno, buenas tardes. Sé que están todos muy cansados, pero yo soy como una viejita de las bolsas, así que ahora le van a repartir una bolsa con el material que les voy a contar. Bueno, les voy a hablar del lenguaje claro. Me faltó decir que la doctora trajo como obsequio. Les cuento. Les voy a contar un poco el lenguaje claro en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la idea es poder convencerlos de que el lenguaje claro es lo mejor que pueden llevar a sus provincias, los que no son de aquí. Nosotros empezamos este programa de equidad territorial tras una encuesta que se hizo en el 2012-2013 de acceso a justicia. Esa encuesta arrojó diferentes resultados. Uno de los primeros fue la dificultad para comprender el lenguaje utilizado en el ámbito judicial. Recién escuchaba que los jueces hablaban por sus sentencias. La pregunta es, los jueces hablan por sus sentencias y son dirigidas al justiciable, a los abogados o al superior en caso de que tengan que ser apeladas. Entonces también ahí está el tema de qué lenguaje, cuáles son los términos y el lenguaje que utilizan en las sentencias. Porque si es dirigida la sentencia al justiciable, a la persona, a la gente, tenemos que utilizar términos que todos puedan comprender, que puedan hacer uso de su derecho de entender y de comprender lo que les está pasando. Si están dirigidas a sus colegas, no tendrían tantas complicaciones porque todos hemos pasado por la Facultad de Derecho, sabemos latinismos y sabemos tecnicismos como para podernos desenvolver. Y si tuvieran las sentencias, si los jueces hablaran por las sentencias, si estuvieran dedicadas al superior, muchísimo menos. Pero desde el Poder Judicial consideramos que la sentencia está dirigida al justiciable, a la gente, que es donde nos tenemos que acercar cada día más. Esta encuesta dio un resultado de casi un 70% de la gente no comprendía de lo que se le hablaba cuando se le hablaba de derecho. Un ejemplo fácil, cuando viene el cliente, acá tengo muchos jueces para ver si salgo viva. Tengo poquitos. Bueno, 4 ministros, están más allá. Es como el juez que dejó de ser abogado. Entonces están más allá. El 70% no comprendía. Cuando venían, ¿se acuerdan cuando éramos abogados? Los primeros días, que decíamos las cosas en la litis es de tanto. Pobre hombre el que estaba del otro lado del teléfono o el que estaba del otro lado del escritorio. Sabía que tenía que poner la plata, pero no entendía de nada para qué la tenía que poner. No sabía si con esa plata nosotros nos íbamos a ir a la costa, porque lo más probable es que él hubiera entendido eso. Y cuando le decíamos, el cliente llamaba y decíamos, ¿qué pasó, doctor? ¿Me puede decir qué pasa con la sentencia? Que con el expediente, los autos no estaban en letra. La persona cortaba, le decía a la mujer, en el caso de ser un hombre, los autos no estaban en letra. Y qué sé yo, volverlo a llamar porque no sabemos qué pasa con el expediente, algún problema habremos dado. Y algo que da causa de risa, pero en realidad da más tristeza porque quiere decir que estamos muy lejos de la gente, y si estamos hablando de una justicia cada vez más cercana, con este ejemplo se van a dar cuenta que cada vez estamos mucho más lejos. Las cédulas de notificación, cuando se entregan, que se dejan por lo general o abajo de la puerta o con un pedacito de cinta scotch, los notificadores, dicen autos y vistos. Primer caso que tuve uno de los primeros casos que tuve en el estudio jurídico hace unos años atrás, no tantos, porque acá la tengo a Adela que me mira como me hace uf. Me hace. La persona lo único que me supo decir, era un señor mayor de 60 años, es: doctora, le juro por mis nietos que jamás manejé un auto, nunca tuve licencia de conducir y no entiendo por qué la justicia, el juez me dice que yo tengo autos y visto y que me vio en un auto. Y nos causa gracia, es lo más lógico, pero eso por otro lado nos da a entender que el lenguaje que utilizamos
creo que supera el 70% de esta encuesta. A raíz de eso, ustedes recibieron la mayoría, creo que me alcanzó para todos y si no tengo más, un glosario jurídico en lenguaje claro, que es un... Ahí ya les van a ir dando, pues están repartiendo bolsitas. Ese glosario fue un trabajo que hizo el Consejo de la Magistratura a través del Departamento de Lenguaje Claro de Políticas Judiciales para aclarar términos, para simplificar los términos, y que no era solamente para que lo pueda usar el abogado, porque el abogado le resulta fácil saber lo que son las costas de la litis, poderlo de alguna manera, si le queremos decir, traducir. Los gastos en el expediente, todos podemos decir, los gastos de lo que estamos haciendo acá del divorcio, es tanta plata. Lo podemos traducir si le pegamos una vueltita de rosca. Pero para la gente, a veces es muy difícil entender eso y necesitan un material. Y este es el glosario que, como el lenguaje claro es una política pública nacional de acceso a justicia, es de distribución gratuita, así que no me van a tener que pagar nada, quédense tranquilos, llévense en la bolsita. Y es más que nada para la gente, para que puedan entender algunos términos cuando se encuentran con términos como estos que yo les decía, la litis, o las costas, o los autos que no están en letras. La metodología de trabajo, hacemos rápido, se utilizaron diferentes fallos de diferentes instancias, se hicieron equipos de trabajo, donde esos equipos de trabajo fueron conformados no solamente por abogados, sino eran abogados, personas que habían terminado el secundario hacía muy poco tiempo, personas que ni siquiera tenían el secundario hecho y personal del Poder Judicial de la ciudad que fueron voluntarios para trabajar en este ida y vuelta de cuando se ponía a lo mejor la palabra costas y decíamos gastos, no, bueno, va esa palabra, no va esa palabra. Entonces, ¿qué se hacía? Un grupo buscaba un significado, se lo pasaba al otro grupo a ver si realmente lo entendía. Quizás los que más lo armaban eran los lingüistas, que se trabajó con una lingüista, y los traductores y los abogados, y eso se iba rotando. Fue 1 año y medio de trabajo y se extrajeron diferentes términos de diferentes, como les decía, de fallos, de escritos, de cédulas, de cédulas de notificaciones, de cualquier escrito que se pueda utilizar en la justicia hoy en día. Como por ejemplo cuando se dice una frase que utilizan mucho los jueces, que dicen corra por donde corresponde, o algo por el estilo. Ocurra por donde corresponde. Bueno, esa frase, ¿verdad? ¿Qué querrán decir? ¿A dónde tenemos que ir con ese expediente? Porque el abogado a veces también nos preguntamos, ocurra por donde corresponde, ¿y a dónde vamos con esto? Si usted no nos dice dónde vamos con el expediente, imagínense que si eso le pasa a un abogado, el cliente, cuando por lo general, hoy por hoy, con esto del Google, del Chrome y todas estas cosas raras, se ponen a buscar en Google, entonces cuando vienen ya a preguntarnos por un divorcio, ya saben hasta las notas del código de Vélez Sarsfield porque se leyeron todo en Google, entonces ya son expertos y ellos nos están dando la solución. Pero bueno, hay algunos términos que siguen sin entenderlos. Otro de la encuesta esta que les contaba de acceso a justicia, otra de las cosas que nos dio a entender era la baja identificación de las dependencias judiciales de la ciudad. ¿Qué significaba? Que más del 50% de la gente no tenía idea de que, por ejemplo, existía el 8º piso de Talcahuano, que había un asesoramiento jurídico gratuito donde podían recurrir. Y bien sabemos que la mayoría de las veces, o de los casos, es gente vulnerable que no cuenta con los recursos necesarios como para ir a un abogado y pagar las costas. ¿Vieron? Y todos sabían de qué estaba hablando. A raíz de eso se sacó un mapea justicia. Ustedes en su poder tienen el glosario jurídico en lenguaje claro. Mapea Justicia está, como diríamos, naciendo y en cualquier momento va a salir, que es nada más nada menos una app para tener en los celulares, que también va a ser de acceso gratuito, obviamente. Nada más que ahora están adaptando para el iPhone, el Apple y bueno, todos los distintos sistemas. Y va a tener un mapa con un directorio para que todo el mundo sepa no solamente dónde recurrir en caso de que le venga, supongamos, una mediación. Uno con una palabra clave va a poder poner la palabra mediación, ese buscador le va a decir dónde se hacen las mediaciones
y también le va a indicar días y horarios de la mediación donde pueda recurrir. ¿Para qué? Para que esta gente que hablábamos recién de los vulnerables no tengan que ir a diferentes lugares sin saber la fecha y horario de atención, y a la segunda vez que van, por falta de recursos, ya dejan de pedir. ¿Necesitabas algo? No, pensé que estaba haciéndome así. Y por último, una de las otras medidas que se hizo es un stand institucional itinerante que también va a ir recorriendo las diferentes plazas y los diferentes lugares de la ciudad de Buenos Aires, con la idea de que no quede ningún lado sin darse a conocer. ¿Qué significa esto? Que el lenguaje claro como política pública nacional de acceso a justicia no solamente tiene que derribar barreras de lenguaje, sino también barreras geográficas. Tenemos que llegar tanto como al que vive en Recoleta como al que vive en el sur de la ciudad de Buenos Aires, el este, oeste, en todos lados. Y ese va a ser un stand que va a ir recorriendo las diferentes plazas y los diferentes lugares. Y otro de los problemas otro de los resultados que salió de esa encuesta fue el bajo conocimiento de la existencia de un poder judicial de la ciudad. Ya este es mucho más grave, porque todos conocían que existía la Constitución la Constitución Nacional, pero no sabían que existía la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, que el propio ciudadano de la ciudad no sabía que existía. Entonces dijimos, wow, acá ya estamos peor de lo que pensábamos. No solo no nos entienden cuando hablamos, no nos comprenden, sino que ni siquiera saben que tienen un poder judicial propio, autónomo y local. Aunque parezca increíble, más del 65% de la gente no sabía que la ciudad tenía un poder judicial, un consejo de la magistratura, una legislatura propia, que teníamos, que el Congreso era diferente a la legislatura, y que además que el Consejo de la Magistratura era uno, parecía que el Consejo de la Magistratura era el de la Nación y el de la ciudad éramos como un anexo. No, el Consejo de la Magistratura de la ciudad incluso se trabaja distinto. Entonces, a raíz de esa falta de conocimiento, hace 3 años nos involucramos en la Noche de los Museos, para que la gente también, en la Noche de los Museos, pudiera venir al Consejo de la Magistratura de la ciudad, pudiera saber qué es lo que se hace dentro de ese edificio, saber que, por ejemplo, los consejeros estamos todos los días y no vamos una vez al mes, que no operamos como todos los consejos de la magistratura de todas las provincias, porque ahí también, como nosotros consideramos que somos un país federal y reconocemos ese federalismo, les explicamos que el Consejo de la Ciudad se maneja de una manera y que en algunas provincias no pasa lo mismo, que no todos los consejos pagan, sino hay algunos que son ad honorem, que algunos se reúnen solamente para los consejos directivos. Y a raíz de eso dijimos, bueno, si no saben que tenemos un poder judicial local, ¿qué podemos hacer? Entrar a la currícula escolar, para que desde los pequeños, de los niños, niñas y adolescentes, empiecen a conocer que tienen una constitución. Y esos peques no le podemos dar una constitución con letritas grises nada más, porque no la van a leer. Entonces, el Consejo de la Magistratura hizo una constitución con gráficos, con ilustraciones, para que los chicos a través de esa gráfica se entusiasmen. Y siempre cuento la anécdota que el que hizo la gráfica fue Rep y dibujó a la justicia con un seno que salía. Y los chicos, aunque no crean, les llama la atención porque la justicia está dibujada de esa manera y se ponen a leer la Constitución y hasta la debaten. Y eso lo hemos hecho experimentado en 3er grados, en 2º grados de colegios públicos, cuando recién en 4º grado es que se empieza a ver cívica por la currícula escolar. Y también, algo muy importante que está dentro de los objetivos también como política pública nacional de acceso a justicia, es ingresar también a la Universidad de Buenos Aires, ingresar a las diferentes universidades. Por eso también es un placer para el Consejo de la Magistratura poder estar hablando de lenguaje claro en el Salón Vélez Arfiel hoy. Y estábamos hablando de lenguaje claro, ¿y qué es esto de lenguaje claro? Hay una definición que trae Plain Language, que dice que una comunicación está en lenguaje claro si la lengua, por eso hablamos del lenguaje, la estructura y el diseño son tan claros que el público, la gente, el ciudadano, al que está destinado puede fácilmente encontrar lo que necesita, puede comprender lo que encuentra, que eso es importante, porque encontrar el glosario lo puede encontrar en cualquier lado, pero si no comprende lo que está acá no le sirve de nada. Y si no sabe usar la información esta, mucho menos. ¿Para qué quiere el glosario? Para sumarlo a la biblioteca.
Entonces es muy importante también que el tema del lenguaje claro no solamente tengamos que es una cuestión de hablar, de qué palabras se van a utilizar, qué palabras se van a emplear, sino también el tipo de letra que se usa. Hay letras que son más claras que otras a la vista. Supongamos, si yo escribiera en Arial, es diferente que si lo hago en cursiva, con sombras y con subrayados y con negritas, porque como que se van cruzando y no es tan simple a la vista. Y la idea es que también la estructura y el diseño sean más fáciles. Una distinción importante es lo que es lenguaje claro y lectura fácil. Lenguaje claro es para toda la ciudadanía. Este glosario jurídico en lenguaje claro es para todos, sin distinción, para todos los ciudadanos. En cambio, la lectura fácil se hace con gráficos, con pictografías. Como verán, bueno, acá les traigo un ejemplo. Les traje la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que está adaptada, que está hecha en lectura fácil y está adaptada a sistemas pictográficos de comunicación. ¿Qué significa? Tiene dibujos. Lenguaje claro no es hacer dibujos. Nos podemos ayudar y hacer como un soporte en los gráficos, pero no es lectura fácil. También esto de la lectura fácil se utiliza para los migrantes. Pongamos el ejemplo de alguien que viene de Brasil. Si alguien que viene de Brasil en una noche de frío, vamos caminando por la calle Caminito, ¿no? Y supongamos que él viene de Brasil y le digo, ¿me das un saco que tengo frío? Es probablemente que terminemos en cualquier lado, porque para el brasilero la palabra saco no es abrigo. Bolsa también. Entonces, bueno, es como que cada vez estamos peor. Y seguramente que no terminemos en la calle Caminito. No escuché. Otra cosa también. Sí, de todo. Pero no es un abrigo. Entonces también para los migrantes lo que se suele hacer es, generalmente se ven más en el extranjero, en Sevilla por ejemplo, tienen guías turísticas hechas en lectura fácil. ¿Para qué? Para que el que viene de afuera, hay muchos términos de España que no significan lo mismo que para nosotros y se hacen para que el extranjero se ubique más en contexto. Por lo tanto, tenemos una duplicación de documento, que ahora lo vamos a ver. Lectura fácil, como les decía recién, versiones de los documentos pueden ser dos. Podemos tener una guía turística y una guía turística en lectura fácil. Podemos tener la Convención de los Derechos de los Niños y la Convención de los Derechos de los Niños en lectura fácil, adaptada a lectura fácil. Lo que no podemos tener es una sentencia y una sentencia adaptada en lenguaje claro. La sentencia sale en lenguaje claro o sale en lenguaje oscuro, como lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque tanto los documentos legales, administrativos, médicos, como en la literatura no se aplica la lectura fácil, sino no se duplica el documento. Acá tenemos versiones de los documentos, hay una sola. ¿Por qué? Porque la sentencia tiene un número de registro. Yo no puedo registrar una sentencia con el número de registro 540 del 19, 540 bis del 19 porque es en lenguaje claro. Es una sola sentencia, es un solo documento. ¿Por qué no puede ser una sentencia en lenguaje fácil, por ejemplo, destinada a un chico? Ya hay casos. No, pero no en lenguaje claro. En lenguaje fácil para un niño, por ejemplo. Eso es en lectura fácil, pero no en lenguaje claro. Cuando hacemos el lenguaje claro, que está destinada, por ejemplo en San Juan, hay una sentencia que está destinada a un párrafo completo para el niño, explicándole en caso de divorcio. Hay varios casos, pero esa es una única sentencia. Es una única sentencia que está en lenguaje claro. Pero no es que hay una sentencia que hizo el juez y la hizo en lenguaje claro y hay otra sentencia que se hizo técnica. Eso es lo que quiero explicar. ¿Sí? Lo que quiero explicar es que o se hace con tecnicismos y se hace con latinismos y no se utiliza el lenguaje claro, o sí se utiliza porque hay muchos jueces que lo hacen.
El lenguaje claro entonces no modifica el contenido de los documentos, no es que hay una versión resumida y otra que contenga la misma cantidad de información o una que sea técnica y otra que sea en lenguaje claro. No cambia el registro de los escritos, esto que hablábamos recién, y no altera el propósito comunicativo de los textos, mantiene su fin. Mitos a romper. El lenguaje claro subestima a la audiencia. Esos son uno de los mitos que tenemos que romper, todo lo contrario. Yo jamás me podría parar acá adelante y subestimar esta audiencia, porque tengo ministros, y si les quisiera hablar de lenguaje claro, no los estoy subestimando tratándolos de que su conocimiento es menor. Todo lo contrario. Estoy hablándoles porque sé que ustedes tienen un nivel superior académicamente hablando del mío y pueden, de repente, si yo le dijera al señor que dijera la palabra sentencia y al del lado un sinónimo y a la señora un sinónimo, en esta sala es muy probable que nos encontremos que podamos dar las dos vueltas de sinónimos de la palabra sentencia. El lenguaje claro no subestima a la audiencia. Tampoco nivela hacia abajo, todo lo contrario, porque ahí también estaríamos aceptando que entonces hay un lenguaje para abajo, un lenguaje superior. Quiere decir que entonces nos estamos encontrando con que hay diferentes niveles de lenguaje. No, el lenguaje claro lo que hace, hace más tiempo. Ejemplo, cuando uno va a hacer una demanda, ahora tenemos la tecnología y tenemos el cortar, pegar, y hacemos quizás una demanda de 80 hojas y parece que escribimos y que somos unos genios como abogados porque hicimos una demanda de 80 hojas. Época del corralito, una época que todos queremos olvidar pero que está buena como ejemplo. Los clientes que decían, che, ¿sabes qué? Hice una demanda, fui a ver un abogado e inicié una demanda para que me devuelvan la plata por el tema este del corralito. ¿Y cuántas hojas firmaste? A ver, contame, José, ¿cuántas hojas firmaste? Y habré firmado 20, 25 hojas. ¡Ja! El mío seguro que me la saca porque yo firmé como 80 hojas. Y no. Quizás era lo mismo y quizás el que hizo la demanda por 20 hojas sacó la plata antes que el otro. Porque no tiene nada que ver, porque quizás el de 20 hojas era una persona de 85 años que necesitaba la plata por alguna enfermedad o algo y la sacaba muchas hojas. Entonces, quizás el amontonar palabras no sirve. El lenguaje claro favorece un vocabulario limitado. Recién vimos que es todo lo contrario. El lenguaje claro necesita que la persona haga un doble esfuerzo. Porque para todos los que están acá, probation, es más fácil decir probation, pero si yo les preguntara que me definieran probation rápidamente, así, Raúl, ¿qué es probation? Y te tenía mal y eras el único que me acordaba el nombre. Es más difícil, entonces necesitamos tener un mayor conocimiento de las palabras. Si yo dijeran, definamos costas rápidamente, podemos decir gastos, ¿sí? Entonces, lo que hace el glosario les va a dar hay un convenio de más de 250 palabras, donde, por ejemplo, providencia. Y dice que es una resolución judicial para impulsar determinados trámites del proceso. Yo aún con anteojos, ni con anteojos leo, estoy peor que vos, ¿te das cuenta? Pero bueno, esto es el glosario, por eso es que está destinado más que nada para la gente, para el justiciable. Origina menor competencia comunicativa de enunciadores y destinatarios. ¿Qué pasa acá? Los abogados, cuando hablamos en difícil, cuando hablamos en latín, cuando empezamos a decir todas frases en latín, empezamos a decir todas frases raras, que quizás ni entre nosotros nos estamos entendiendo, pero qué importantes, parecemos re importantes. Y aprendí algo en el Congreso Internacional de la Lengua Española en Córdoba, este año, de una de las conferencias que decían que el conocimiento hincha. Entonces todos cuando el que estaba disertando dijo el conocimiento hincha, todos miraron y dijeron, y sí, todos acá somos grandes académicos, tenemos un currículo terrible. No, y el señor dijo, no, hincha, ¿cómo hincha el conocimiento? Porque a la gente tanto conocimiento le hincha porque no lo entiende. Es como cuando nosotros vamos al médico. Nosotros vamos al médico y lo más probable que nos pase es que a los 5 minutos que el médico nos dijo una palabra que terminó en itis, no le entendimos nada, a mí me pasa. En ese momento me bloqueé, no sé qué más me está diciendo, es porque no es el vocabulario que yo suelo utilizar y ya no sé qué me dijo. Y si me dio una receta y fui a la farmacia, el farmacéutico lo más probable es que me diga,
señora, ¿qué le dio el médico para tomar? Y yo mire y lo más probable es que me encuentre con una rayita, un puntito 0,5. Y no sepamos de qué estamos hablando. Y esa frustración, piensen como el justiciable, piensen como la gente, si se pusieran en el lugar de él, porque el lenguaje claro, tengamos en cuenta que es empatizar con el otro, con el que tenemos enfrente. Tratar de que el otro comprenda de qué le estamos hablando cuando le hablamos de derecho. Entonces, si eso pasa en una receta, piensen, pobre hombre, cuando le llega una cédula de notificación, ¿qué le pasa en su cabeza? Porque la leyó, no entendió nada y no sabe si tiene que armar la valija para irse del país porque va preso o armar la valija porque heredó una fortuna y tiene que ir a buscarla. No tiene ni idea de lo que le está pasando. Y de ahí que la claridad es una lesión de estilo. Esto que hablábamos recién. Los jueces que quieren hablar a través de sus sentencias con lenguaje claro es una elección. Yo no puedo, cuando salgan de acá, darles una pulserita como en los boliches o ponerles un sellito y decir que van a salir hablando y van a optar por el lenguaje claro. Porque como la claridad es una elección de estilo, la oscuridad también. Y cada uno tiene la posibilidad de elegir cómo quiere seguir hablando, cómo quiere darse a entender. Y estaban recién hablando en la charla anterior de la comunicación de los periodistas. Rodrigo me mira serio, me intimidó. Peor que esto, me intimidaste con esa cara. Si la justicia, si los operadores del derecho, los operadores de la justicia, no nos damos a entender correctamente, el mensaje es interpretado por la prensa de una manera y llevado a los diarios de otra manera, y es más parecido a un teléfono descompuesto que a la realidad de lo que quiso transmitir ese operador del derecho, llámese juez, abogado, mediador o quien haya querido dar ese mensaje, porque a veces hasta el periodista lo leyó, y es muy raro que el periodista, al hacer son muy pocos los que al momento de redactar un artículo periodístico lean toda la sentencia. Es muy probable que lean los primeros renglones y se vayan a la parte donde dicen fallo, 2 puntitos, y lean eso. Y quizás en el medio se están comiendo la parte más importante. Entonces tengamos economía de palabras en cuanto a lo que es amontonar palabras improductivas. Huyendo del modo común de hablar, explican su pensamiento con mucho rodeo, movidos de una aparente elegancia. Que esto que hablábamos recién, pareciera que el que habla más difícil es el que más sabe. Juntan y mezclan palabras con otras semejantes y alargan tanto los periodos que no hay respiración que pueda aguantar, porque, querramos entender o no, es muy poco los abogados que utilizamos el punto y coma. O ponemos la coma o ponemos el punto, pero el punto y coma parece que esa parte no la pasamos en la escuela ninguno. Y hay otros que se esfuerzan por no ser entendidos, porque también está bueno a veces que no nos entiendan. La elección de la oscuridad como estilo. No es una dolencia de ahora el incurrir en semejante vicio. Por esto que les decía, habían viejos maestros que decían, cuando lo leían, tanto mejor, ni aún yo lo entiendo. ¿Qué significaba? Si yo no lo entiendo, quiere decir que esto está buenísimo. Todo lo contrario, si yo no lo entiendo, los jueces, los ministros, cuando les llegan los escritos, si lo tienen, el escrito del abogado lo tienen que leer 2 veces, lo tienen que leer 3 veces para saber qué es lo que está pidiendo, para saber qué quiere, para saber qué es lo que le está pasando a la persona porque no entendieron los argumentos, quiere decir que algo está fallando. Cuando uno tiene que volver a releer y releer y releer, quiere decir que o se mezcló todo o se pusieron demasiadas citas mezcladas o eran párrafos tan largos que yo estoy dando un ejemplo con esto de que hay alimentos. Un comunicado que salió del Ejecutivo donde dice que la harina, el pan, los huevos, la leche, creo que el azúcar, no se les aplicará el IVA. Miren qué bueno que hubiera sido si ese comunicado a la gente le llegara de otra manera, porque creo que la gente cuando llegó a la palabra harina ya no sabe ni de qué está leyendo. Porque es fácil. Entonces, miren si hubiéramos puesto al revés la frase. No se les aplicará el IVA a los siguientes alimentos.
leche, huevo, harina, azúcar. Y la gente ya sabe si tiene ganas de seguir leyendo ese párrafo en el diario o no, porque quizá no le interesa pagar o no pagar el IVA, pero es también cómo damos a comunicarnos. Había una propuesta de Marco Quintiliano que decía: yo tengo por principal virtud la claridad, la propiedad de las palabras, el buen orden, esto que les decía recién. Para poder trabajar y aplicar el lenguaje claro, primero tengo que tener las ideas claras en la cabeza. Una vez que las tengo claras en la cabeza, puedo empezar a escribir. Acá hay varios que han utilizado la Olivetti, me parece. O fui yo sola, me hago cargo. La Olivetti con los 3 carbónicos. Muy bien, Estofan, apoyando. Tucumán apoya. Remington. Bien. Tantas copias como partes. Tantos carbónicos como partes, me recuerdan acá. El síndrome, ahí, ¿qué pasaba? No teníamos la computadora que cortábamos, pegábamos, cortábamos, pegábamos. Buenas tardes, Marcelo. Entonces no teníamos que el corte y pega. Teníamos una hoja con 3, 4 carbónicos donde, ¿qué pasaba? Nos encontrábamos con el síndrome que se le decía el síndrome de la hoja en blanco. Y ahí había que ponerse a escribir. Y no nos íbamos a poner a escribir 80 hojas. Ahora con el corte y pega una demanda de 80 hojas es re fácil, en 5 minutos la hacemos. En esa época para escribir 80 hojas había que ponerse a escribir. ¿Y te equivocabas? Que era borrar. Y borrar. Lo que era equivocarse. Y ojo, un testimonio, que en el testimonio no había que equivocarse. Entonces uno llegaba quizás a los últimos 3 renglones y le pegaba mal a la tecla y chau, las 3 copias afuera. Original y las 2 copias con los 2 carbónicos se tiraban y se tenía que volver todo a escribir. Porque después llegaban a los juzgados y eso te lo rebotaban. Y a la Remington le faltaban teclas a veces. Y a veces estaban borradas. En la sala de profesionales muchas Remington estaban borradas. Entonces el buen orden es muy importante. Entonces tengo por principal virtud la claridad, la propiedad de las palabras, el buen orden, el ser medido en las oraciones. ¿Qué significa? Que ni falte ni sobre nada. Si yo un párrafo, una idea, que es esa la definición de párrafo, una idea, la puedo escribir en 3 renglones, ¿por qué voy a hacer 50 renglones de esa idea? ¿Para qué? ¿Para quién? Si yo tengo que pensar que la persona la tiene que leer. Y de este modo el razonamiento será de la aprobación de los sabios, como es esta sala, e inteligible para los ignorantes. La implementación jurisdiccional en la jurisdicción del Consejo en la ciudad se está empleando en los juzgados penales contravencionales y de falta número 10 y 13, que ya comenzaron a redactar sus sentencias y escritos en lenguaje claro. Son de la autora Tula del Moral y del doctor Pablo Casas. Ellos ya están implementándolo. Por ejemplo, una práctica una cosa de buenas prácticas que hacen, con esto que estábamos hablando recién de las sentencias, en vez de poner la palabra fojas, que uno le dice al cliente, le da de un escrito, quizás tiene 3 renglones ese escrito, pero dice a fojas 15 me remito lo que decía a fojas 30 porque estoy reiterando las fojas anteriores. Pobre hombre ese, no sabe ni lo que firmó. Quizá lo leyó y el abogado le preguntó, ¿está bien lo que firmó? Y sí, va a decir, porque también tenemos mucha vergüenza a veces de decir no lo sé. Quizás alguien en esta sala me pregunta algo y sí, le voy a decir no lo sé si no lo sé. Entonces, ¿qué hicieron estos jueces? En los expedientes, en lugar de poner la palabra fojas, ponen la palabra hoja. Parece una pavada para nosotros que estamos acá, pero para la gente, para el común de la gente, para doña Rosa, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para doña Rosa, ¿qué pasa? Para eso es muy importante porque saben que se están dirigiendo a las hojas de un expediente, no a las fojas. Pero la definición de fojas es hoja. Pero porque es un arcaísmo. Hoja 5, vuelta. Claro, entonces, pero página 5 vuelta. No, Página 6. Página 6, página 6. Claro, bueno, pero los jueces han optado por la opción de... Igual dejamos que Tucumán, si quiere implementarlo y adherirse a la Red Nacional de Lenguaje Claro, No tenga duda. que ya estamos haciendo todo para hacerlo. Cuando se adhieran, vamos a ver los expedientes que digan página. ¿Qué vamos a hacer cuando sean electrónicos?
y no tenga más remisión que los vínculos que le haga un documento a otro y no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. No sí, aparecen referentes. pero seguimos teniendo las hojas o páginas ahí en ese caso, ¿no? No son necesariamente. No son necesarios. ¿No? ¿No necesariamente? No, va a haber remisiones. Es más, puede haber hasta numeración electrónica codificada. Y ahí pobre justiciable va a entender mucho menos de lo que entiende el día de hoy. No, quizás va a ser más fácil. Va a pedir el documento donde presentó la demanda para leerlo y punto. Va a liquidar la sentencia y punto. Otra, la verdad que eso no sé cómo lo vamos a solucionar. Otra de las cosas. Sí. Un dato. En tribunales internacionales se enumeran los párrafos. Claro. Cuando vos Bueno, empezás eso el sería un párrafo- buen aporte. El párrafo tal es el párrafo 76. Claro. Punto aparte, Re fácil. 77. Y a contar se ha dicho párrafos. De ahí van a ver que van a usar menos párrafos y van a ser más cortos todos los escritos. Otra de las cosas que hacen Tula de Moral, que hizo un estudio de mercado, digamos, de las cédulas de notificación, dentro de lo que es las buenas prácticas. La cédula de notificación, ¿qué ocurría? La gente iba al juzgado, si era citada para dentro de 4 días, llegaba al juzgado y le decía, me llegó esto a mi casa, me lo dejaron pegado. ¿Para qué tengo que venir dentro de 4 días? Necesito un abogado, ¿para qué es esto? ¿Qué hicieron? Lo cambiaron las cédulas de notificación y las empezaron a redactar en lenguaje claro. Hace un año empezaron a hacer todas las cédulas de notificación en lenguaje claro, cosa de que la gente pudiera comprender lo que decía la cédula. Pero no se quedaron solamente con eso, de que el juzgado en el equipo se creyó que la gente lo entendía, sino que cada vez que venía alguien con la cédula durante el último año, se le consultaba si había comprendido para qué había sido citada, si tenía alguna duda al respecto, y qué dio. Tras un año, casi el 100% de la gente que recibió las cédulas de notificación escritas en lenguaje claro comprendían para qué estaban citadas. No iban días anteriores, sabían si tenían que concurrir con el abogado, sabían dónde tenían que ir y sabían para qué estaban citadas, que eso es lo principal. Porque también... El color de la cédula también. La amarillita se preocupa. Mira, te digo lo que está pasando en muchas provincias ya. Están notificando, por ejemplo, en los juzgados de familia a las víctimas, directamente les piden un WhatsApp. Por WhatsApp, también están haciendo eso. Y en los juzgados, en las oficinas judiciales penales también están notificando por WhatsApp. En la primera intervención que tiene el organismo con les piden los celulares. Que esté interesada en participar en el proceso, les piden inmediatamente todos los medios de comunicación. Tiene correo, tiene WhatsApp, tiene eso, tiene otro, y todos valen. Bueno, en los juzgados estos lo que hacen es al momento de fijar la audiencia, la pactan de alguna manera también por WhatsApp. Porque ¿qué ocurre? Quizás justo la gente ese día tiene un turno para ir al médico que se lo dieron hace 6 meses y al juzgado no le cuesta nada cambiarle el horario o cambiarle el día y la gente puede cumplir tanto con su cita médica que tenía prepactada y concurrir al juzgado. Se están utilizando mucho también los medios como WhatsApp para también arreglar con la parte y eso es algo de humanizar la justicia porque también los juzgados lo que intentan, la justicia lo que está intentando, los operadores del derecho, de la justicia, lo que están intentando es que dejen de ser números fríos y sean expedientes archivados y que sea la causa 540 del 18 la que uno va a pedir, sino que tener contacto con las partes, saber interiorizarse un poco más del problema, tener contacto y saber al momento de sentarse el juez, de acordarse quiénes eran y también tener un conocimiento más global, más terapéutico de la totalidad de la persona. Porque convengamos que en un caso de alguien que se está drogando y que cayó detenido por droga, no es esa persona solamente, hay que ver si esa persona tiene familiares de contención, tiene amigos que lo contengan, ¿sí? Entonces hay que tener un panorama más terapéutico de la cosa. Bueno, estos son algunos de los pequeños ejemplos, pero hay muchos. El juez González Zurro también hace las sentencias en lenguaje claro. ¿Y qué hace él, por ejemplo? Él pone, se inicia el expediente y pone todas las partes que son demandadas, pero lo hacen con viñetas. Entonces uno sabe
si está demandado Juan, Pedro, la aseguradora, la compañía tal. Entonces usa viñetas y a simple vista se puede notar quiénes son los que están demandados. Y dejó de usar también los gerundios. No pone más considerando, sino pone considero y habla en primera persona. Que eso también le da otra realidad, otra perspectiva en cuanto al que lee la sentencia, ¿sí? Porque también cuando hablamos de lenguaje claro, no solamente estamos hablando de empatía, estamos hablando de humanizar la justicia, sino también estamos hablando del respeto al otro, que esto es algo que sumamos hace poco. El respeto hacia la persona que tenemos enfrente. No es lo mismo que yo les diga, ahora, ¿entienden lo que les estoy diciendo? Porque si yo les digo, ¿entienden qué estoy diciendo? Los estoy de alguna manera ninguneando. Estoy como diciéndole, subestimando. Ahí me corrige. Los estaría subestimando. Entonces es diferente si yo dijera, se comprendió o me expliqué bien, ¿sí? Entonces hay que ver también cómo uno se dirige hacia el otro, que es también como nos gusta que se dirija hacia nosotros. Hay muchos ejemplos. En la ciudad empezaron estos 2 juzgados que les contaba recién hace 3 años. Por suerte ya se están sumando otros juzgados. Entonces es también un efecto dominó, porque también ven que eso sirve a través de las estadísticas. Los juzgados también lo que hacen es comunicar sus agendas a través de las cuentas de Twitter, y también ahora han sumado el Instagram, porque ¿qué notaron también? Que el Twitter es de una generación, y ya hay gente que no usa Twitter, usa Instagram, cosa que hay muchos que no lo usamos, como la cuenta de Yahoo. Hay muchos acá que debemos tener cuenta de Yahoo. Y si uno habla con un millennial, un centennial, no sé, todos estos chicos nuevos, es muy probable que Yahoo te digan, ¿qué? Y es muy probable que estén usando Gmail o alguna otra cosa rara, no sé. Yo también uso Yahoo. Ah, bueno. Pero Hotmail y les cuento. No saben, preguntan qué es eso, con qué se come. Entonces sería fácil poder emplear el lenguaje claro si pensamos como piensan los sabios, pero habláramos como habla la gente sencilla. Y esto es lo que está tratando de hacer la Red Nacional de Lenguaje Claro, que se creó hace 3 años, la Red Provincial de Mendoza, que no sé si hay algún representante de Mendoza en este encuentro. Bueno, ellos fueron la primer provincia que creó la Red Provincial de Lenguaje Claro. Ahora hay un congreso, ¿no es cierto? Ahora hay un Congreso Nacional de Lenguaje Claro el jueves y viernes de la semana que viene en Mendoza. Yo creo que no van a hablar muy claro. No, porque después el segundo vino, creo que no vamos a hablar muy claro. Y la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, también tuvimos la fortuna de crear la red de lenguaje claro de la Cava. Y todas estas redes se crearon no solamente con operadores judiciales, operadores del derecho, sino se crearon... Y tono neutro de un solo tono para toda la... Ahí ya no... Ahí ya no me puedo sumar en esa. Pero, como tampoco el lenguaje inclusivo, pero bueno, es otro tema, es otro tema. Y lo que les quería contar era que es todo un trabajo mancomunado, porque las redes se crearon con el Poder Judicial, con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo. Quiere decir que la sociedad tomó conciencia de que no es una cuestión solamente de hablar oscuro o hablar ininteligiblemente culpa de los operadores del derecho o culpa de la justicia, sino que es una cuestión de toda la sociedad. Es de la legislatura, porque se sacaron las leyes son conocidas por todos. Pero una cosa es ser conocidas por todos, otra cosa es que son comprendidas por todos, son dos cosas diferentes. Y el Ejecutivo, si los mensajes que largaran a la sociedad, a los ciudadanos, que es a dónde largan los mensajes, la verdad que no lo largan para los diarios, para los diferentes diarios. Ellos tienen que largar sus mensajes para que cuando ven la noticia, doña Rosa y don Juan, ¿sí?, que ya los tengo adoptados, puedan entender qué está pasando, qué les está pasando, a ver, qué pasó y qué hace la gente después de leer la noticia. Es muy probable que lo único que vaya a hacer es qué pasó con el dólar, si subió o bajó, porque es muy probable que esa noticia que largó el Ejecutivo no se haya comprendido, si se haya leído solamente.
Entonces, es un compromiso y es un trabajo mancomunado de todos los poderes. No es que se quedan afuera, no es que es un compromiso de los operadores del derecho, de la justicia de primera instancia. No, porque necesitamos que la segunda instancia, que la Corte, que todos tengan el mismo lineamiento, este cambio de paradigma, porque también está el temor de qué pasa si hago una sentencia en lenguaje claro, si es apelada, el superior, ¿qué va a decir de este juez? Este no tenía ganas de escribir o no pasó por la facultad que me hizo esto me lo hubiera escrito un niño una persona de 20 años recién recibida, no. Entonces es también ese temor al ver qué pasa, y ese es el temor que es otro de los mitos que tenemos que quitarnos y empezarlo a utilizar. En el Consejo de la Magistratura están las actuaciones, los TEAs, los famosos TEAs ahora, acá está Enrique que me puede dar fe de lo que digo, y Enríquez. Mati, pero bueno, me salió más el apellido de tu viejo, porque soy más de la generación de tu papá. ¿Y qué pasa? Los proyectos a veces son de 30 a 40 hojas. Y los proyectos que salen de la Comisión de Fortalecimiento, a la cual presido, hay proyectos que son de 1 carilla y media. Pero no es porque no tengamos ganas de escribir, es porque lo mismo que decimos en 1 carilla y media lo podemos decir en 20 carillas. ¿Y para qué le vamos a dar 20 carillas si cuando lo pase al resto de la comisión me van a decir, dale Silvia, me tengo que llevar 100 hojas para leer? Y aparte que ahora tratamos de despapelizarnos, así que tampoco son 100 hojas que se llevan a la casa, sino que son 100 hojas que uno tiene que leer en una computadora donde la vista se cansa más. Entonces tenemos todo un círculo que es despapelización, lenguaje claro, tratar de que los párrafos sean más cortos, decir esto que decíamos recién, ni que falte ni que sobre, pero sí tener el compromiso de toda la sociedad. Yo sé que Jufejus tomó no sé si tuvo algún representante en este momento de Jufejus, tomó el compromiso de adherirse a la red de lenguaje claro. Me dijo hoy el ingeniero Fernando Roca que próximamente lo van a hacer, tengo entendido. FOFECMA, el Foro Federal de Consejos de la Magistratura, se va a adherir a la red de lenguaje claro el 30 de este mes, en el comité ejecutivo que vamos a tener el día 30 a las 10:30 horas. Estofan, ya tenemos agendado eso. Pero tenés que mandar a tu suplente. Y ahí nos vamos a adherir. Así que, bueno, mi mensaje es más que nada de que se quieran sumar. No, les reitero, no les puedo poner una etiqueta, es una cuestión de elección. El que quiere seguir trabajando. En realidad, sí, yo creo que la mayoría de la gente que estamos acá hace mucho que venimos pensando en esto, organizando, ordenando, vale la pena. Y los estaba invitando a que se adhieran a la Red Nacional de Lenguaje Claro para que podamos trabajar todos mancomunadamente y también teniendo objetivos. Acá estamos reunidos con la red de planificadores federales. Y lo importante es que si hablamos de lenguaje claro a nivel federal, se pueda planificar también a nivel federal. Porque de qué nos sirve que Mendoza haga una cosa, que Tucumán haga otra, que la Cava haga otra cosa. Si somos un país federal, deberíamos tirar todos lo que es el cambio de paradigma en todo lo que es esta política nacional de acceso a justicia, tirar todos del mismo lado de la soga y poder hablar todos en un lenguaje en que la sociedad empiece a confiar más en la justicia empieza a ser más transparente, porque cuando el ciudadano empiece a comprender, va a confiar más. Porque hoy el ciudadano a veces no es que desconfía de la justicia porque nos vieron por la calle y dijeron, wow, qué cara que tienen. No, desconfían porque no nos comprenden. Cuando nos empiecen a comprender y empiecen a comprender lo que les queremos decir, vamos a poder ser más confiables, vamos a podernos sacar esa etiqueta de que la justicia no es transparente, de que la justicia, ahora hablamos mucho de gobernanza artificial, de inteligente, de gobierno abierto, y eso también forma parte de este círculo que les hablaba de lenguaje claro, porque es acercar la justicia al ciudadano y que el ciudadano se acerque a la justicia. Y los invito a todos los que están a adherirse a la Red Nacional de Lenguaje Claro. No tenemos. Yo me quedé sin. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, Yo tengo una pregunta. Silvia, Sí. estuve mirando acá un poquito rápidamente
capaz que en la lectura rápida no me encontré, pero cuando me junto por ahí a comer con mis amigos, por ahí se me escapa hablar de algo, se sale algún tema de la justicia, yo digo, no, lo que pasa es que es justiciable. Me dicen, ¿quién es justiciable? ¿Que ya justiciaron? Capaz que tendríamos que buscar una palabra para justiciable. El ciudadano, la gente. Más fácil, ¿no? El ciudadano y la gente. Definida, me parece. Porque ya tenemos que definirlo. Esto, igual, tengamos en cuenta que como es un proceso, está todo en proceso, esto es algo que va a variar. Esto fue un primer glosario y hemos notado, yo les cuento, cuando empezamos a hacer el glosario dijimos que lo íbamos a terminar en 4 meses. Y dijimos, más de 100 palabras no tenemos. Cuando los equipos empezaban a sentar, Matías ahí se ríe porque fue así. Al año decíamos, ya lo estamos terminando esto. Íbamos como 500 palabras y decíamos, no puede ser que esto tenga 500 palabras. Después empezamos a sacar palabras, poner palabras, hasta que el equipo consideró que era una primera salida, una primera partida, para tener una primera aproximación con la gente. Y sabemos que esto va a ser mutable, que va a necesitar una modificación, porque, por ejemplo, la palabra justiciable que no está, y hay muchas palabras que no deben de estar, pero porque se buscaron alrededor de unas 280 palabras para ponerlas en el primer glosario jurídico del lenguaje claro. Y hablando que antes hablábamos de los peques, de los niños que no conocen de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Consejo de la Magistratura aprobó hace aproximadamente un mes un glosario jurídico infanto-juvenil en lenguaje claro, que se va a lanzar, si todo lo permite, a fin de año, que se hizo en conjunto con el Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces vean que todo lo que es lenguaje claro, todo lo que es la ayuda con todo lo que es la cercanía con el ciudadano se hace mancomunadamente siempre con algún otro equipo. En este caso, el glosario infanto-juvenil lo vamos a hacer con el Consejo de los Derechos de Niños y Niñas. Y siempre se trabaja de esa manera, se trabaja y también lo vamos a hacer con un ilustrador que es el que va a hacer los dibujitos, como hicimos en la Constitución Infantil. Y bueno, y llega todo un proceso extra, porque nos va a llevar mucho, nos está llevando mucho más trabajo que este glosario. Pero se van haciendo cosas, porque también es el compromiso que asumimos al firmar la red de la ciudad. Nosotros en Río Negro hicieron un manual de estilo. Hicieron un manual de estilo ustedes. Y también dijeron, no, en 2 meses lo liquidamos. Nos llevó 1 año y medio llevar esto y lo cortamos. Fue así. El equipo dijo, bueno, hasta acá basta, porque teníamos una lingüista, teníamos una validadora que es Claudia Poblete, que es de Chile, que se ha cruzado las montañas varias veces para apoyarnos y para darnos una mano también. Y bueno, llegó un momento en que dijimos, bueno, no, lo largamos porque si no era como que se hacía ineterno. Parecía con el primer diccionario que se hizo, que eran un montón de libros y íbamos por la A, por la B y así estábamos. Pero es muy parecido a eso lo que nos pasó. Teníamos pizarrones llenos de papeles y cuando estábamos en la A queríamos pasar a la B y no podíamos porque de la A no podíamos salir y bueno, y se cortó el trabajo. Y fue un trabajo diario, fue un trabajo que llegó muchísima gente. Así que bueno. ¿Sabés que en esta jornada de planificación hemos escuchado a mucha gente, nosotros no somos planificadores, pero hablar de planificación y nos han enseñado de manera brillante cómo se planifica y las cosas que hay que hacer para planificar y todo lo demás? Y me voy ahora, después de escucharte a vos, con la duda de si en planificación se usa lenguaje claro. Yo lo entendía, o sea, pi. Sí, no, que no me escuche porque me va a quedar como auditoría. No. A mí, te juro, a mí me dijo que sí, que todos los planificadores federales utilizan lenguaje claro. Claro que sí, claro que sí. No, lo que intentamos es que, porque nosotros entrevistamos a ministros de Corte. Los ministros de Corte tienen una manera de expresarse, pero lo que sí intentamos cuando hacemos las publicaciones es, cuando le hacemos las devoluciones, cada vez se va simplificando más el lenguaje, porque la intención de las publicaciones es que lleguen a los jueces de cámara, a los magistrados de primera, a los secretarios, a los empleados, digamos. La idea es que cualquier ciudadano tome un libro de planificación, incluso los periodistas, por lo difícil que es,
lo puedan entender y lo puedan transmitir. Y sería muy interesante que todos pudieran entender lo que dice un ministro, porque ahí van a confiar más en lo que hablan. Bueno, la gente desconoce que existe, la estructura judicial la desconoce. Pero bueno, es un proceso, no va a ser... Seguro es un cambio. A nivel mira, internacional, hace más de 50 años que se está viendo. Acá en Argentina empezamos hace 4 o 5 años. Así que recién estamos pisando los primeros escalones de esta larga escalera. Hace 10 años el decano, el vicedecano no se sentaban en una mesa a charlar coloquialmente. Los ministros no charlaban con nosotros, pero no porque fueran mal. No estaba la cultura del intercambio de ideas, ¿no? Entonces yo creo que hay una generación de ministros, de decanos, de rectores. Una generación. Que se intercalan, discuten durante 3 días con sus propios funcionarios. Y me parece que es bueno eso. Ahora, avanzar en el lenguaje claro también es un nuevo desafío. Habrá cosas que seguramente es difícil cristalizar. No es algo que se aprende de un día para otro. No es algo que se aplica en realidad más que aprender. No es algo que se va a aplicar de un día para otro. Es como yo les decía recién, no es que... Después. No. Secretario. Es que yo les dé al ministro, a los ministros, yo agarro al ministro y le pongo un sello y le pongo utilizo el lenguaje claro. No puedo hacer eso, no me puedo poner en la puerta y empezar a poner sellitos a todos. Porque es imposible y a la vez se van a ir perfeccionando, las cosas se perfeccionan. Se va a escribir en el lenguaje, se va a escribir en técnico y se va a explicar en el... Es que eso es lo que, porque hay palabras también, hay tecnicismos. A ver, estas. Vas a resolver con tecnicismo y le vas a explicar con tus palabras. Y también cuando uno vaya a escribir, cuando uno escriba, se van a usar tecnicismos porque no van a poder quitar la palabra probation, pero sí la van a poder explicar en 2 rengloncitos. Acabo de participar, terminamos de redactar en una comisión de reforma del Código Procesal Civil y Comercial de Chubut. Y uno de los mandatos de los principios es usar lenguaje claro en las resoluciones. Es uno de los objetivos ODS también, forma parte de la Agenda 2030, de la justicia también, el tema de la utilización del lenguaje claro. No es algo así como que salió de la galera o está acá nada más que en el glosario. Es parte de uno de los objetivos, el objetivo 16, habla de lenguaje claro. Los encuentros que se hicieron en la Ciudad de Justicia 2020 y los debates que se llevaron a cabo, se concluyó que la utilización del lenguaje claro para acercar a la ciudadanía, no solo a la justicia, sino a la administración, a la legislatura, a todos los ámbitos, era una de las premisas a empezar a aplicar, ¿sí? Entonces, es algo que se viene trabajando y que se viene trabajando en muchos ámbitos. Y la suerte es esa, que el trabajo se haga mancomunado y que la Facultad de Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires, esté hablando de lenguaje claro, era inimaginable hace 10 años atrás. O hace 5 años atrás, cuando empezamos con esto, jamás me imaginé estar en la Universidad de Buenos Aires, en esta casa de altos estudios, hablando de lenguaje claro, porque lo más probable era que me dijeran... No vamos a quitar la cátedra del latín y lo que menos es lo más lejano que hay, porque no se intenta, porque si no tendríamos que reescribir todos los libros, tendríamos que quitar materias y no es la idea. Sino la idea es que sea una herramienta más, el lenguaje claro, de una gran gama de herramientas que tiene el profesional para utilizar. Si los quiere utilizar o no los quiere utilizar. Los dejo acá porque me están... Gracias. Sí, porque a las 6 tenemos que ir al foyer.